a todos, digamos, ocupando por lo menos este espacio y otros más, a ver qué está pasando allí. Invitamos al programa a Marta Rondón, psiquiatra, experta en gestión pública, que se enlaza. La saludamos, Marta, gracias por estar con nosotros esta noche. Su primera impresión de este caso que movilizó a la opinión pública, pero que me parece que nos tiene que llevar a una reflexión también. ¿Cuál es su primera impresión para empezar esta conversación? Buenas noches. Buenas noches, Santiago y José, y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme y permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera es que es realmente triste que la señora Sevilla vea su cara y su nombre en los medios de comunicación, en lo que realmente constituye una invasión de su privacidad. Y luego tenemos la oportunidad de hablar de cuán importante es para la preservación de la salud mental que los derechos de las personas sean respetados. Y uno de los derechos más importantes que la Asociación Mundial de Psiquiatría nos llama a los psiquiatras a siempre poner en primer lugar es la dignidad y la intimidad de las personas que pudieran tener algún malestar de tipo mental. Ahora, yendo al tema que ha ocupado las primeras planas y todos los chismorreos en los últimos 2 días, me gustaría usar la oportunidad para hacernos acordar que existen enfermedades en las cuales se presenta un falso embarazo, lo que los especialistas llamamos pseudociesis, falso embarazo. Que puede ser en el curso de una enfermedad mental grave, que la persona tenga un delirio de que está embarazada. Pero también puede ser la pseudociesis verdadera, que es como una expresión, dice Brockington, que es un autor muy sólido en estos temas, es la expresión del dominio de la mente sobre el cuerpo a través de las hormonas. Y son mujeres, a veces hombres, pero en general mujeres, que presentan la sintomatología y la idea de que están embarazadas. Esto puede ser posible porque por el estrés aumenta una hormona que se llama la prolactina, y esta a su vez prepara al cuerpo, su función normal es preparar al cuerpo para la lactancia. Entonces se producen algunos cambios hormonales e inclusive cuando se hacen estas pruebas de orina caseras, puede dar falsamente positivo. Y luego, como es una suerte de trastorno conversivo, es decir, se presentan síntomas de una enfermedad que no existe, la mujer se le oscurecen los pezones, le crecen los senos, inclusive le puede crecer el abdomen y parecer que está embarazada. Entonces, esto puede ocurrir. Es raro, pero en una ciudad tan grande como Lima, claro, pues de vez en cuando tenemos que ver algún caso. Normalmente estos casos se manejan muy privadamente, pero ahora ha saltado a los medios. Me gustaría, por ejemplo, contarles que en el 2012, en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado, publicaron 4 casos. Entonces, no es una cosa extremadamente rara, es simplemente una cosa de la cual en general no conversamos. Pero es una consideración que tendríamos que tener en cuenta frente a este caso tan complejo. Ahora yo quería preguntarle, Santiago, de pronto al tema de estos cambios físicos que también se puede presentar por esta enfermedad que usted señala. Crecen, como dice, los pezones, que normalmente ocurre cuando una mujer está embarazada. El vientre también crece, ¿y hasta qué punto puede crecer? Y esto, digamos, ¿hasta qué punto puede ser verificado y corroborado por un familiar cercano? Decir, por ejemplo, oye, sí, te ha crecido el vientre, pero yo no siento las patadas del bebé o no siento los latidos en los exámenes clínicos que se están realizando. ¿Hasta qué punto, digamos, esto puede avanzar? Puede avanzar hasta el punto que en muchísimos casos, inclusive había una princesa, que ahorita no me acuerdo el nombre, que tuvo una pseudociesis y era vista por los ginecólogos reales. Las mujeres pueden describir las pataditas del bebé y las personas ponen la mano sobre el vientre y sienten las pataditas del bebé, que no son otra cosa que el peristaltismo intestinal. Como le dije antes,
esta es una enfermedad en la cual los factores de la mente, el deseo de estar embarazada o el temor horrible a tener relaciones sexuales ilícitas y ser descubierta por un embarazo, gobiernan al cuerpo. Y entonces se producen unos síntomas que parecen de embarazo. Por supuesto, si le hacemos una ecografía, no vamos a ver el bebé. Y si le hacemos una medición de las hormonas del embarazo a la mitad del embarazo, supuesto, vamos a ver que están elevadas, pero no están suficientemente elevadas como para que sea un embarazo. Ahora, usted apuntaba uno de los factores para generar esta situación de falso embarazo, el estrés, ¿no? O sea, una persona tiene que estar en una situación difícil en su vida, digamos, o simplemente el anhelo ya lo lleva, el querer estar embarazada ya la lleva a esa situación. ¿Hay algún factor, además del estrés, digamos, no sé, puede ser una dificultosa relación con la pareja, o una situación frustrado, por ejemplo, o claro, un embarazo frustrado, digamos. Un aborto, ¿Eso puede influir a llegar a este camino? Claro que sí. Todas esas cosas son situaciones de estrés. Si yo deseo embarazarme y no me embarazo, eso me va a causar displacer, me va a poner en alerta. Eso se llama estrés y puede llegar a ser un estrés tóxico, traumático, que me empuje a tener alguna enfermedad. La mayoría de las mujeres, yo trabajo en el Hospital de la Maternidad, la mayoría de las mujeres que no logran embarazarse se deprimen, pero hay algunas que por sus propios factores genéticos y de crianza, en vez de la depresión, hacen una pseudociesis, que son más raras, pero puede ocurrir. Ahora, nosotros en el Perú, desde hace mucho tiempo, vivimos muy estresados. ¿No es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué, Marta? Díganos por qué vivimos estresados en el Perú si estamos saliendo de un momento mundial de estrés que fue la pandemia. ¿Por qué asevera esa situación de que vivimos estresados en el Perú? Bueno, primero porque en la pandemia se murieron más de 200.000 peruanos y muchos de esos se murieron en las casas, sin tener oxígeno, con los familiares clamando por una cama UCI. Los que lograban la cama UCI entraban al hospital y no se sabía de ellos hasta el día que te llamaban de madrugada para decirte que tu familiar falleció. Ha sido una prueba durísima. Ahora, el estrés no es como el resfrío común. Estás resfriado, se te pasa el resfrío, vuelves a donde estabas antes de resfriar. No, el estrés daña algunas funciones del cerebro y entonces cuando yo he tenido un periodo de estrés muy grande, me voy a quedar ansioso, me voy a quedar con una tendencia a la impulsividad, a la irritabilidad, voy a tener algunas interferencias con el lóbulo frontal, que es con lo que pensamos, y voy a tender a sacar conclusiones que no son ciertas, voy a perder algunas capacidades de lo que se llama la función ejecutiva, es decir, del pensamiento que usamos para resolver problemas. Y se va a alterar mi capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, y eso queda como una secuela del estrés traumático. De modo que no podemos decir, ya se nos pasó el estrés porque ya se pasó la pandemia. Claro. La factura de la pandemia en términos de afectación de la salud mental la vamos a pagar por mucho tiempo. Ahora, yo quería preguntarle también, Marta, más allá de esta ecografía que terminaría, digamos, de desbaratar esta supuesto embarazo, ¿no es cierto? Esta pseudociesis que nos estaba comentando. Más allá de ese escenario, ¿un familiar puede corroborar hasta qué punto se está produciendo esto? ¿Cómo se puede dar cuenta, no? Si vemos a una mujer que, claro, está elevando el vientre, pero ¿hasta qué punto puede elevar el vientre? ¿Hasta parecer un embarazo de 9 meses y que ya va a dar a luz? ¿O cómo el familiar puede darse cuenta? No sé. Y quería yo más o menos que nos aclare eso. Y los familiares no se dan cuenta. Entonces, estos embarazos terminan cuando la mujer se presenta a dar a luz. Y muchas veces... O sea, ¿el vientre puede llegar a crecer hasta esa magnitud? Así es. Acuérdese que las mujeres primerizas tienen músculos sanos en el abdomen y entonces no hacen unas barrigas tan grandes. Y las mujeres que son más bien esbeltas, menos. Entonces, uno ve el crecimiento del abdomen, no se presenta la menstruación por la interferencia hormonal, la mujer tiene
subconscientemente este deseo grande de estar embarazada, se presenta el falso embarazo. Y el falso embarazo termina a los 9 meses. Hay versiones, por ejemplo, de mujeres que al terminar los 9 meses deciden que ya es hora de dar a luz y se van a un hospital y luego regresan a la casa diciendo que su hijo nació enfermito y se quedó en la unidad de cuidados intensivos. O sea, pero una declaración totalmente disociada de la realidad, digamos. O sea, que una mujer haga esa declaración que probablemente usted la ha visto en su día a día, digamos, en la maternidad. Probablemente ha visto esa situación, pero hay que explicarle a la gente. O sea, es una declaración totalmente fuera de la realidad. Uno puede llegar a estar en ese sentido como lúcido, pero a la vez fuera de la realidad. No es una declaración, digamos, para causarle daño a nadie. Es solamente una explicación que busca esta mente que en realidad está funcionando un poco mal, para explicar ante sí misma también dónde está el bebé. Me lo robaron, lo metieron a la UCI, en la UCI lo confundieron, se lo dieron a otra señora. Tipos de explicaciones. Y entonces estas personas y sus familiares tienen que vivir el duelo de haber perdido la ilusión del embarazo. Todo esto para que ustedes entiendan cómo es tan fuerte la mente y cómo es tan importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental. Nuestra salud mental es un estado de bienestar que nos permite acceder a la vida digna y a nuestros derechos. Entonces, es nuestra obligación y la obligación del Estado priorizar la salud mental. Ahora, Marta, si tenemos un caso en que esta mujer piensa que está embarazada, llega a los 9 meses, dice es momento de dar a luz, me voy al hospital, me voy a una maternidad a tener este parto y claro, no hay bebé porque es una pseudociesis, como señalabas. Pero ella, en algún momento, en todo este proceso, ¿sabía que realmente no estaba embarazada o llegaba al punto de que sí creía, o sea, que estaba embarazada? Eso no me queda muy claro. Ya, es como en las personas que tienen histeria, que creen que se han quedado ciegas por la histeria, ¿no es cierto? Que ya no vemos porque no vivimos en contextos tan represivos como en el siglo XIX. Pero las histéricas, por ejemplo, perdían la visión. Y era una pérdida de la visión que no se correspondía a los criterios anatómicos y no tenía lesión orgánica, sino que era una cosa producto de su mente. Como este embarazo falso, era una ceguera falsa. No se dan cuenta. Claro, y tampoco quizá hay la voluntad o las ganas de hacerle daño a alguien, sino simplemente es la explicación. Y cuando declara José, Marta puede tener esta explicación que la tiene en la mente, no la filtra y lo dice y lo verbaliza y no está ocurriendo en realidad. Así es. Y no hay intención de dañar a nadie. Lo que hay es inconscientemente la necesidad de remediar un tema que le causa demasiada angustia. Ahora, Marta, entonces, claro, en el momento de que da el parto, digamos, no hay un bebé. Se determina que no hay un bebé. Esta mujer seguía pensando que sí había un bebé, que iba a salir de su vientre un bebé. Y cuando el médico le dice, oye, tú no has estado nunca embarazada, has tenido esta pseudociesis, no hay bebé, no vas a tener un bebé, no te vas a llevar un bebé a casa. Es en ese momento que ella se da cuenta de que estuvo equivocada todo este tiempo. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo termina? Queda mal. Puede haber un poquito de amnesia psicógena respecto del momento del parto y de todas maneras es importante ahí el apoyo emocional, tanto de psicólogo como de psiquiatra, y en algunos casos inclusive se recomienda dar medicación antidepresiva, ya dependiendo, digamos, del caso individual. Pero es un momento terrible de tener que enfrentar la realidad. Claro. Sin embargo, la verdad es terapéutica y entonces hay que enfrentarla apoyados por los profesionales y también seguramente por la familia. Pero esto dificulta muchísimo si es que está siendo ventilado en los medios. Claro que sí, Marta, pero ahora, ¿cómo termina también la familia, como tú decías? La familia puede terminar creyendo también que esa mujer está embarazada y que espera también un bebé en casa, porque hoy día, claro, sin tocar de pronto esto, escuchábamos declaraciones de que respaldaban los papás de que sí, estaba embarazada, lo hemos visto, él estaba ahí. Pero, entonces,
Pero las primas, el etcétera, miedo, ¿no? También puede haber ahí una Exacto. serie de factores. Imagínate. Claro, pero ahí... si manejamos la misma teoría que nos ha dado Marta hasta el momento, o sea, la mujer sí piensa que está embarazada, va, no tiene el hijo, y la familia, por los síntomas, por lo que ha visto, también cree que está embarazada, entonces, ¿cómo también esto termina digiriendo la familia, no? Claro. O sea, me voy a ese punto. Claro, entonces la familia tiene que vivir un duelo. Esperaban un sobrino, no hay sobrino. Esperaban un nieto, no hay nieto. Nos Y está muchas costando, complejo, Marta, en nos serio. está costando afrontar la realidad a veces dura. Hay que, Claro. yo pienso, no Así sé, es. y quizá Y luego la de aquí sacar la respuesta- lección para todos los que nos ven, ¿no? Hay Así cosas es. duras Y en ahora el día a quisiera día. decir algo. Normalmente, en lo que yo he leído y revisado del tema, la respuesta es una familia que hablan entre ellos, piden ayuda profesional y bueno, eventualmente se resignan. Querellar, ir a acusar a los hospitales, querellar contra las autoridades, más bien es una respuesta contextual del momento que estamos viviendo, ¿no? Ajá. Donde todos estamos muy impulsivos, muy fastidiados, queremos rápidamente hacer justicia y no tomamos las cosas con calma, porque colectivamente estamos, como habíamos dicho antes, muy estresados. Ujú, clarísimo ese punto de vista. Cabeza fría, ¿no? Cabeza fría en un problema Sí. familiar. Sí. Intentar no perder el control. Marta, si tenemos una situación de estrés en el hogar, si llego a mi casa y me entero de una muy mala noticia y veo a alguien que pierde la calma y que entra en una situación muy dura de estrés, ¿qué debo hacer? ¿Cómo reacciono ante una situación en el ámbito familiar? Muchos de los que nos ven están viéndonos, están a punto de llegar a su casa, muchos peruanos en el extranjero nos ven. ¿Qué le aconsejamos a esa persona para controlar ese momento de estrés muy, muy difícil? Bueno, primero, no alzar la voz, de repente hablar más bien en murmullo, respirar profundamente, porque se ha visto que cuando tú respiras profunda y acompasadamente, la otra gente tiende también a entrar en el mismo ritmo de respiración, y respirar profundo y acompasadamente baja el estrés. Escuchar a las personas, pedir que hablen una por una, tratar de clarificar y de buscar ayuda. Ajá. Lo más importante es no empezar a gritar, sino hablar en volumen bajo, calmadamente, respirar profundo y calmadamente. En las familias siempre tenemos que acostumbrarnos a compartir. Los padres tienen que acostumbrarse a escuchar sin enjuiciar, sin decir qué barbaridad, esos amigos no te convienen, ¿cómo se te ocurre venir a decir eso en mi casa? Qué falta de respeto. No, escuchamos para poder mantener los canales de comunicación abiertos, para que nuestros hijos e hijas sepan que nosotros podemos lidiar con la realidad, que nos pueden venir a decir lo que les molesta y no vamos a contestar de una manera brusca ni nos vamos a dejar abrumar con lo que estamos escuchando. Marta, yo quería decirte que al explicarnos como lo has hecho ahora, de manera tan detallada, nos hace sentir realmente que somos ignorantes de muchas cosas. Y esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. El ministro del Interior hoy día sale a dar una información, a cambiarnos completamente el panorama. ¿Tú crees que fue irresponsable hacer de pronto esto sin haber visto ese trasfondo que ahora recién lo estamos conociendo? Y creo que cada uno hace lo que puede y en general lo hace con buena voluntad. Los militares son militares, los ministros son ministros, no son terapeutas personales de todo el mundo, ni colectivos. Tiene que haber un nivel de responsabilidad propia, ¿no es cierto? Yo escucho las cosas, entonces antes de reaccionar airadamente y de sacar mi pancarta, me informo. Y la información ahora no es como hace 50 años que tenías que ir a la biblioteca o llamar a tu amigo que sabía. Agarras Google y está ahí. Entonces, es responsabilidad de cada uno el responder alturadamente y con tranquilidad frente a los estímulos
de todos los días, porque todos los días nos asaltan muchas noticias y muchas novedades y muchas cosas feas y negativas. Tenemos que aprender a reaccionar con mayor tranquilidad. Nos ha ganado esta vorágine informativa de pronto, ¿no, Marta? De comenzar a decir, sacar, escuchar. Enjuiciar inmediatamente, ¿no? Y no ponernos a pensar y analizar. Eso tenemos que evitar, pero así, con uñas y dientes. No es difícil, al otro. Es difícil, el juicio, ¿no? Y sobre todo el juicio negativo, la estigmatización del otro, el adjudicarle motivos oscuros. No podemos hacer eso, no podemos vivir así. Tenemos que partir de considerar que el otro es como yo. Y así como yo me equivoco un montón, pero siempre tengo buena voluntad, tengo que reconocerle al otro que también pues tiene buena voluntad en general. ¿No es cierto? En el Perú tenemos demasiado racismo, demasiado clasismo, demasiado machismo y todos los tipos de discriminaciones donde no creemos que el otro es igual a mí. Ese chip lo tenemos que cambiar. El otro o la otra es exactamente igual a mí en su dignidad y en sus derechos. Es verdad. Y eso lo tengo que respetar. Claro que sí. Y no solamente el ministro del Interior, hay que decirlo, también el propio Ministerio Público creo que se ha adelantado en dar una opinión, en incluso decir que podría haberse cometido algún delito, porque ya veníamos ventilando ahí alguna información que salía a partir de esa institución, ¿no es cierto? Claro, creo que nos lleva esto a repensar mucho las cosas. Entre las causas de los embarazos falsos está la pseudociesis, las enfermedades psicóticas con falso embarazo, el síndrome de Munchausen, que es hacerse el enfermo para buscar atención, y también está la simulación para ganar algo. O sea, sí es una posibilidad. Y ya le toca a las autoridades y le toca a la familia ver a dónde va este caso, en privado. Perfecto, Marta Rondón, psiquiatra, experta en gestión pública. Me quedo con eso que dijiste de cómo combatir el estrés, ¿no? Hablar sin gritar, escucharnos. Quizá puedo añadir, tener un poco de compasión entre nosotros, ¿no? Vivimos en un mismo lugar. La verdad que, Marta, hay que seguir esta conversación, ¿ah? La psicología... Has usado una linda palabra, compasión, con nosotros y con uno mismo. Sí, hay que seguir esta conversación, Marta. Te comprometemos para un próximo día a ver cuánto acceso tenemos los peruanos a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? A ver cuánto nos está faltando para ser una sociedad sana. Exacto. Nada, muchas gracias por tu tiempo, Marta. Gracias, de verdad que a nos has iluminado este panorama tan confuso que se ha manejado durante todo el día, al que debemos mirar con mucho respeto, con mucho interés, con mucha preocupación también, ¿no es cierto? Así que, nada, gracias por acompañarnos, Marta. Con mucho gusto. Buenas noches.